con causales o exactas referencias a los más diversos lugares en las conversaciones de las señoras en las reuniones académicas del cocktail party. Esa pequeñeza excitante palabra es zen. Así se expresaba recientemente una difundida revista norteamericana señalando uno de los fenómenos culturales y de costumbres más curiosos de los últimos tiempos. Entendámonos. El budismo zen pasa los límites del fenómeno de costumbres, porque representa una especificación del budismo que hunde sus raíces en los siglos y que ha influenciado profundamente la cultura china y japonesa. Basta pensar en las técnicas de la esgrima, del tiro con arco, del té y de la disposición de las flores, de la arquitectura, de la pintura, de la poesía japonesa ha sufrido la influencia de esta doctrina. Cuando no ha sido no han sido su expresión directa, pero pasa el mundo occidental al zen se ha convertido en un fenómeno de costumbre en los últimos años, y apenas ahora el público comienza a notar las referencias al zen que aparecen en una serie de disertaciones críticas aparentemente independientes: el zen y el beat generation, el zen y el psicoanálisis, el zen y la música de vanguardia en Norteamérica, el zen y la pintura informal, y por último el zen y la filosofía de Wittgenstein, el zen y Heidegger, el zen y Jung. Las referencias comienzan a resultar sospechosas. El filósofo siente el engaño, el lector común pierde la orientación. Cualquier persona sensata se indigna decididamente cuando sabe que R.L. Blitt ha escrito un libro sobre el zen y la literatura inglesa, identificando situaciones zen en los poetas ingleses desde Shakespeare a Milton o Wordsworth, Tennyson, Shelley, Keats, hasta los perrafelistas. Sin embargo, el fenómeno existe. Personas dignas de la mayor consideración se han ocupado de él. Inglaterra y los Estados Unidos suministran un montón de volúmenes sobre el argumento, que van desde la simple divulgación del estudio erudito y especialmente en América, grupos de personas que van a oír las palabras de los maestros zen emigrados del Japón y sobre todo del Dr. Daisetsu Tairatu Suzuki, un anciano de 88 años que ha dedicado su vida a la divulgación de la doctrina en Occidente, escribiendo una serie de volúmenes y calificándose como la máxima autoridad al respecto. Tendremos que preguntarnos, pues, cuáles pueden ser los motivos de la fortuna del zen en Occidente, porque si el zen y porque ahora ciertos fenómenos no ocurren por casualidad. En este descubrimiento del zen por parte de Occidente puede haber mucha ingenuidad y mucha superficialidad en la transformación de ideas y sistemas, pero si el hecho ha tenido lugar es porque una cierta circunstancia cultural y psicológica ha favorecido su inclusión. No es aquí donde se debería dar una justificación interna del zen. Existe al respecto una literatura muy rica, más o menos especialista, a la cual podemos remitirnos para las necesarias profundizaciones y verificaciones orgánicas del sistema. Lo que nos interesa ahora es ver qué elementos del zen ha podido fascinar a los occidentales y encontrarlos preparados para acogerlos. Hoy en el zen de una actitud fundamentalmente antiintelectual, de elemental, decidida aceptación de la vida de su inmediatez, sin tratar de sobreponerle explicaciones que le harían rígida y la matarían, impidiéndonos aprenderla en su libre fluir, en su positiva discontinuidad, y quizá hemos dicho la palabra exacta. La discontinuidad es en las ciencias como en las relaciones comunes la categoría de nuestro tiempo. La cultura occidental moderna ha destruido definitivamente los conceptos clásicos de continuidad, de ley universal, de relación causal, de previsión de los fenómenos. Ha renunciado a fin de cuentas a elaborar fórmulas generales que pretendan definir el complejo del mundo en términos simples y definidos. Nuevas categorías han hecho una entrada en el lenguaje contemporáneo: ambigüedad, inseguridad, posibilidad, probabilidad. Es muy peligroso hacer a cada hierba unas y similar como estamos haciendo ideas que provienen de los más diversos sectores de la cultura contemporánea con sus aspectos precisos y ciertos.
Pero el hecho mismo de que una disertación como esa sea vagamente posible y que alguien pueda indulgentemente aceptarlo como correcto, significa que todos estos elementos de la cultura contemporánea son unificados por un estado de ánimo fundamental: la conciencia de que el universo ordenado e inmutable en un tiempo, en el mundo contemporáneo, representa a lo más una nostalgia, pero no es ya el nuestro. De aquí es preciso decirlo, la problemática de la crisis, puesto que es necesaria una sólida estructural moral y mucha fe en las posibilidades del hombre para aceptar tranquilamente un mundo en el que parece imposible introducir módulos de orden definitivo. De pronto alguien ha encontrado el Zen como la autoridad de la venerable edad. Esa doctrina viene a enseñar que el universo, el todo, es mutable, indefinible, fugaz, paradójico, que el orden de los acontecimientos es una ilusión de nuestra inteligencia esclerótica, que todo intento de definirlo y fijarlo en leyes está destinado al fracaso, pero que precisamente en la plena conciencia y en la aceptación alegre de las condiciones de esta sabiduría, la iluminación definida y que la crisis eterna del hombre no surge porque éste deba definir el mundo y no lo logra porque quiera definirlo, mientras que no debe hacerlo. Extrema proliferación del budismo Mahayana, el Zen sostiene que la divinidad está presente en la vida multiplicidad de todas las cosas, y que la beatitud no consiste en sustraerse el flujo de la vida para desvanecerse en la inconsciencia del nirvana como nada, sino en el aceptar todas las cosas, en el ver en cada una la inmensidad del todo, en el ser felices por la felicidad del mundo que vive y pulula de acontecimientos. El hombre occidental ha descubierto el Zen, la invitación a llevar a cabo una aceptación renunciando a los módulos lógicos y realizando solo tomas de contacto directo con la vida. Por eso, en Norteamérica es habitual distinguir hoy entre Pit Zen, Square Zen. El Square Zen es el Zen cuadrado, regular, ortodoxo, en el que se dirigen las personas que advierten confusamente haber encontrado una fe, una disciplina, un camino de salvación, y cuantas no son inquietas, confusas, disponibles en Norteamérica, dispuestas a irse al Christmas of Science, el ejército de salvación, y ahora, ¿por qué no?, al Zen. Y bajo la guía de los maestros japoneses participan en verdaderos cursos de ejercicios espirituales, aprendiendo la técnica del sitting. Pasan largas horas de meditación silenciosa, controlando la propia respiración para llegar a derrumbar, como enseñan algunos maestros, la posición cartesiana, afirmando respiro, luego existo. El Beat Zen es el cambio del Zen al que han hecho su bandera los hipsters del grupo San Francisco, los Jack Caroni, los Frelingeri, los Ginsberg, encontrando en los preceptos y en la lógica, es decir, en la ilógica Zen, en la lógica Zen, las indicaciones para un cierto tipo de poesía, así como los módulos calificados para un rechazo de la American Way of Life. La Beat Generation se dirige al orden existente, no tratando de cambiarlo, sino poniéndose al margen de él y buscando el significado de la vida, de lo experimentado subjetivo, más que en el resultado objetivo. Los Beatkins usan el Zen como calificación de su propio individualismo anárquico. Y como se ha señalado en Harold E. McCarthy en el estudio sobre lo natural y lo innatural en el pensamiento de Suzuki, han aceptado sin demasiadas discriminaciones ciertas afirmaciones del maestro japonés, por la que los principios y las formas de organización son artificiales. Esa espontaneidad ha resultado sugestiva a los oídos de una generación ya educada por un cierto tipo de naturalismo, y ninguno de los hipsters ha observado el hecho de que el Zen no rechaza la sociabilidad tout court, sino que rechaza una sociabilidad del convencional para buscar una sociabilidad espontánea cuyas relaciones se funden en una adhesión libre y feliz, reconociendo cada uno al otro como parte del mismo cuerpo universal, sin darse cuenta que no han hecho nada sino adoptar los modos exteriores de un conformismo oriental. Los profetas de la generación perdida han abandonado el Zen como la justificación de sus vagabundos religiosos nocturnos y de sus sacras
Intemperancias, damos la palabra a Jack Crow. La nueva poesía americana caracterizada por el San Francisco Rosicrucian, es decir, Ginsberg, Joe Rexrox, Ferlinghetti, McClure, Corso, Gary Snyder, Phil Lamantia, Phil Wayburn, por lo menos pienso, es un género de vieja y nueva lectura poética siempre. Escribir todo lo que nos pasa por la cabeza tal como viene. Poesía que vuelve a los orígenes verdaderamente oral, como dice Ferlinghetti. No una aburrida sutileza académica. Esos nuevos puros poetas se confiesan por el simple gozo de la confesión. Son muchachos, cantan, se abandona el ritmo, lo que es diametralmente opuesto a la ocurrencia del Helio, que se aconseja sus desconcertantes y desoladoras reglas como el correlativo objetivo y otras por el estilo que no son más que palabrerías y en último término una castración de la viril necesidad de llamar o de cantar libremente. Pero la San Francisco Rosicrucian es la poesía de la nueva santa locura como la de los tiempos antiguos. Lee, Poe, Hansham, Twelbrain, King, Smart, Blake, y es también una disciplina mental caracterizada por el haiku, es decir, por el método de entender directamente las cosas, puramente concretamente, sin abstracción ni explicaciones. One de True Blue Songs of Man. Aquí Rousseau, en el drama Burns, describe sus vagabundeos por el bosque, llenos de mediaciones y aspiraciones a la completa libertad. Su autografía es una de las presunta iluminación de una Santori, como dirían los maestros, alcanzada en una serie de éxtasis silvestres y solidarios. Bajo la luna yo vi la verdad. Aquí esto es eso. El mundo es como el nirvana. Yo estoy buscando el cielo fuera mientras el cielo está aquí. El cielo es nada más que el pobre mundo digno de la compasión. Si pudiera comprender, si pudiera olvidarme de mí mismo y dedicar mis mediaciones a la liberación, a la conciencia y a la beatitud de todas las criaturas vivas y comprensivas, comprenderían que todo lo que es éxtasis. Pero surge la duda de cómo esto sea precisamente Big Zen, un Zen personalísimo, que cuando Kerouac afirma no sé, no me importa, es lo mismo, en esa declaración no haya tanto el alejamiento cuanto una cierta hostilidad, una autodefensa airada, una defensa del sereno y el efectuoso apartamiento del verdadero iluminado. En su éxtasis del bosque, Kerouac descubre que toda cosa es buena para siempre, y para siempre y para siempre, y escribe I was free, todo en mayúsculas, pero esto es una pura excitación y en un último término un intento de comunicar a los demás una experiencia del Zen considerada incomunicable y de comunicarla a través de artificios emotivos, allí donde el Zen ofrece al neófito la larga mediación de decenios sobre un problema paradójico para depurar la mente saturada de la plena atención de la inteligencia. ¿No será entonces el Beat un Zen muy fácil de hecho para individuos que entiendan a no comprometerse y a no aceptar como los biliosos se hace 40 años elegían el superhombre nietzscheano como bandera de su intemperancia? ¿Dónde ha ido a parar la pura y silenciosa serenidad del maestro Zen y la viril necesidad de cantar libremente de la imitación catuliana de Allen Ginsberg, Malesti Confirti tu Caruto, que pide comprensión para la honesta inclinación hacia los adolescentes y concluye: You are angry at me, fall are my lovers? It's hard to edge shit without having vision, and when they have edge eyes for my it's heaven. Ruth Fuller Sasaki, una señora norteamericana que en el 58 fue ordenada sacerdote Zen, gran honor para un occidental y mujer por añadidura, representante de un Zen muy square, afirma: el occidente del Zen parece que está atravesando una fase de culto. El Zen no es un culto. El problema es que los occidentales es que quieren creer en algo y al mismo tiempo quieren hacerlo en la forma más fácil. El Zen es un trabajo de autodisciplina y estudio que dura toda la vida. Este no es por supuesto el caso de la Beat Generation, que hay
Pero hay alguien que se pregunta si incluso la actitud de los jóvenes anárquicos individualistas no representa un aspecto complementario a un sistema de la vida zen. El más comprensivo es Alan Watts, que en el artículo citado remite a un apólogo hindú, por el que existen dos caminos, el del gato y el de la mona. El gatito no hace esfuerzos por vivir porque su madre lo lleva en la boca. La mona sigue el camino del esfuerzo porque se mantiene sujeta al dorso de su madre, agarrándose a ella por los pelos de la cabeza. Los Vikings siguen el camino del gato, y con mucha indulgencia Watts concluye que el artículo sobre bits y squares Zen, que si alguien quiere pasar algunos años en su monasterio japonés, no hay ninguna razón para que no lo haga. Pero si el otro prefiere robar automóviles y tocar todo el santo día discos de Charlie Parker, Norteamérica es en fin de cuentas un país libre. Hay no obstante otras zonas de la vanguardia donde podemos encontrar influencias Zen más interesantes y exactas. Más interesantes porque aquí el Zen no sirve tanto para justificar una actitud ética cuanto para promover estrategias estilísticas, y más exactas precisamente porque el reclamo puede ser controlado en detalles formales de una corriente o un artista. Una característica fundamental sea el arte como la no lógica Zen en el rechazo de la simetría. La razón tampoco es intuitiva. La simetría representa siempre un módulo de orden, una retirada sobre la espontaneidad, un efecto de un cálculo. Y el Zen tiende a dejar crecer los seres y los acontecimientos sin preponderar los resultados. Las artes de la esgrima y de la lucha no hacen sino recomendar una actitud de flexible adaptación al tipo de ataque recibido. Una renuncia a la respuesta calculada sobre una invitación a la reacción secundando el adversario. Y en el teatro kabuki, la disposición piramidal a la inversa que caracteriza las relaciones jerárquicas de los personajes en escena es siempre parcialmente alterna y desequilibrada, de modo que el orden sugerido tenga siempre algo natural, espontáneo, imprevisto. La pintura clásica Zen no solo acepta todos esos supuestos enfatizando las simetrías, sino que valoriza también el espacio como entidad positiva en sí misma, no como receptáculo de las cosas en las que él se recorta, sino como matriz de ellas. Hay en este tratamiento del espacio la presunción de la unidad del universo, una valorización de todas las cosas. Hombres, animales y plantas son tratados con estilos impresionistas, confundidos con el fondo. Eso significa que en esta pintura hay una prevalencia de la mancha sobre la línea. Cierta pintura japonesa contemporánea, muy influenciada por el Zen, es verdadera pintura fascista. Y no es casualidad que en las actuales exposiciones de pintura informal los japoneses estén siempre bien representados. En Norteamérica, pintores como Tubby o Graves son explícitamente considerados como representantes de una poética abundantemente saturada de cenismo y de la crítica común, el reclamo a la asimetría del Zen para asimilar las actuales tendencias del art brut aparente con alguna frecuencia. Por otra parte, es evidente y se ha dicho muchas veces, como en las producciones de arte informal, hay una clara tendencia a la apertura, una exigencia de no concluir el hecho plástico una estructura definitiva, de no determinar al espectador a aceptar la comunicación de una configuración dada y de dejarlo disponible para una serie de gozos libres, en lo que él escoja. Los resultados formales que aparecen propios en su cuadro de Pollock no se nos representa un universo figurativo concluido. Lo ambiguo, lo viscoso, lo asimétrico intervienen en él precisamente para que la realización plástico-colorística prolifere continuamente en una multiplicidad de formas posibles. En este ofrecimiento de posibilidades, en esta petición de libertad, de gozo, está la aceptación de lo indeterminado y un rechazo de causalidad unívoca. No podemos imaginar un seguidor de la action painting que busca en la filosofía aristotélica de la sustancia de justificación de su arte. Podemos también tener reservas filológicas. Cuando un pintor exhibe justificaciones en términos Zen, podemos sospechar de la claridad crítica de su actitud, pero no podemos negar una fundamental identidad de atmósfera, un común reclamo en movimiento como no definición de nuestra posición en el mundo,
una autorización de la aventura de la apertura. Pero donde la influencia del Zen se ha hecho sentir en el modo más sensible y paradójico es la vanguardia musical de más allí del océano. Nos referimos al particular John Cage, la figura más discutida de la música norteamericana, la más paradójica, sin duda, de toda la música contemporánea. El músico con el cual muchos compositores post-weberianos y electrónicos están a menudo en polémica sin poder dejar de sentir fascinación y el inevitable magisterio de su ejemplo. Cage es el profeta de la desorganización musical, el gran sacerdote de lo casual, la disgregación de las transculturas tradicionales de la nueva música serial. Persigue con una decisión casi idéntica, encuentra en Cage un representante que carece de toda inhibición. Son conocidos sus conciertos en los que dos ejecutores, alternando las emisiones de sonidos con largos periodos de silencio, sacan el piano de las más heterodoxas sonoridades, pellizcando las cuerdas, golpeando los flancos y por último levantándose y sincronizando un radio o una onda escogida al azar, de modo que cualquier aportación sonora, música, palabra o interrupción indistinta se pueda insertar en un hecho ejecutivo. A quien lo interpreta acerca de la finalidad de su música, Cage responde citando a Lao Tzu y advirtiendo al público que solo chocando con la plena incomprensión y midiendo la propia estulticia, este podrá aprender el sentido profundo de Tao. A quien le opone a la suya no es música. Cage responde que en efecto no pretende hacer música, y a quien propone cuestiones demasiado sutiles le responde rogándole que repita la pregunta. A la pregunta repetida ruega de nuevo que se renueve la interrogación. Al tercer ruego, el interlocutor se da cuenta de que, por favor, ¿quiere repetirme la pregunta? No constituye una pregunta, sino la respuesta a la pregunta misma, que las más de las veces Cage prepara para los que lo contradicen respuestas prefabricadas, buenas para cualquier pregunta, desde el momento en que quieren ser carentes de sentido. Al oyente superficial le gusta pensar en Cage como un autor de historietas ni siquiera demasiado hábil, pero sus continuas referencias a las doctrinas orientales deberían ponernos en guardia. Antes que con sus músicos de vanguardia deberían ser vistos como el más inopinado de los maestros Zen, y la estructura de sus opositores es referentemente idéntica a la de los dos mundos. Las típicas interrogaciones de las respuestas absolutamente casuales con las que los maestros japoneses conducen el discípulo a la iluminación. En el plano musical se puede útilmente discutir si el destino de la música está en el completo abandono de la felicidad de lo casual o bien de la disposición de estructuras abiertas, pero sin embargo orientadas de acuerdo con los módulos de posibilidad formal. Pero en el plano filosófico, Cage es intocable. Su dialéctica siempre perfectamente ortodoxa, su función de piedra del escándalo y estimulador de inteligencias dormidas es incomparable, y tenemos que preguntarnos si está llevando agua al molino del Zen o al molino musical, persiguiendo un lavado de los hábitos musicales adquiridos. El público italiano ha tenido ocasión de conocer a John Cage como concursante de Lancia o Ratdoppia. Ha reído ante ese excéntrico norteamericano que organizaba conciertos de cafeteras a impresión y batidores eléctricos ante los ojos estupefactos de Michael Borgiano, y ha concluido probablemente que se encontraba frente a un payaso capaz de explorar la invisibilidad de las masas y la complacencia de las más media. Pero en efecto, Cage afrontaba la experiencia con el mismo interesado humorístico con el que el seguidor del Zen afronta cualquier acontecimiento de la vida, con el que los maestros Zen se llaman el uno al otro viejo saco de arroz, con el que el profesor Suzuki, interrogado sobre el significado de su primer nombre, Dietzets, que le impuso un sacerdote Zen, responde que significa gran tontería, mientras en efecto significa gran sencillez. Cage se divertía poniendo a buongiorno al público ante no sentido de la existencia. Así como el maestro Zen obliga al discípulo a reflexionar sobre el koan, la adivinanza sin solución, a la cual partirá la derrota de la inteligencia y la iluminación. Es dudoso que Mike Buongiorno haya quedado iluminado, pero Cage habría podido
contestarle como contestó a la anciana señora que, después de un concierto suyo en Roma, se levantó para decirle que su música era escandalosa, repugnante e inmoral. Había una vez en China una señora muy hermosa que hacía enloquecer de amor a todos los hombres de la ciudad, y una vez cayó al fondo de su lago y asustó a los peces. Y por último, por fuera de estas actitudes prácticas, la música misma de Cage revela, si bien su autor no había de explicar explícitamente, muchas y precisas afinidades de la técnica de No y de las expresiones del teatro kabuki, sino por otra cosa, por las larguísimas pausas alternadas con momentos musicales absolutamente puntuales, quien después ha podido seguir a Cage en el montaje de la banda magnética con ruidos concretos y sonoridades electrónicas como la Fontana Mix para soprano y banda magnética. Ha visto cómo ha asignado a distintas cintas ya grabadas una línea de distinto color. Como fuego ha llevado esas líneas a un módulo gráfico a insaltarse y casualmente a una hoja de papel, y como por último fijados los puntos en que las líneas se cruzaban, ha escogido y montado las partes de la cinta que correspondían a los puntos escogidos por el Hazard, obteniendo una secuencia sonora rígida por la lógica de las imponderables. En la consoladora unidad del Tao, cada sonido vale a todos los sonidos. Cada encuentro sonoro será el más feliz y el más rico en las revelaciones. Al que escucha no se le quedará sino abdicar a su propia cultura y perderse en la puntualidad de un infinito musical encontrado. Esto para Cage autoriza a rechazarlo o a contenerlo en los límites de su neodadaísmo de ruptura, autorizados a pensar, y no es imposible que su budismo no sea sino una lección metodológica que le permite calificar su propia aventura musical. No obstante, esta es otra manifestación por la que el Zen pretende de hecho a la cultura occidental contemporánea. Hemos dicho neodada, y debemos preguntarnos si uno de los motivos por el que el Zen ha conseguido con Occidente no será el hecho de que las estructuras imaginativas del hombre occidental han adquirido agilidad merced a la gimnasia surrealista y a las celebraciones del automatismo. Hay mucha diferencia entre este diálogo que es Buda, 3 libras de lino, y en este otro, que es la violeta, una doble mosca. Formalmente no. Los motivos son distintos, pero es cierto que vivimos en un mundo dispuesto a aceptar con maligna satisfacción los atentados a la lógica. Habrá leído Ionesco los diálogos de la tradición Zen. No es evidente, pero no vemos diferencia de estructura entre en un mundo de la réplica del salón del automóvil. ¿Cuánto cuesta ese coche? Depende del precio. Hay aquí la misma aporética circular que hay en los koan. La respuesta propone nuevamente la pregunta, y así sucesivamente hasta el infinito, mientras la razón no firma su capitulación aceptando lo absurdo como tejido del mundo. El mismo absurdo del quien está saturado a los diálogos de Beckett, con una diferencia naturalmente de la burla y de Ionesco, y de Beckett resume angustia y por lo tanto no tiene nada que ver con la serenidad del prudente Zen. Pero aquí precisamente está el sabor, la novedad del mensaje oriental, el indudable, porque su éxito ataca a todo el mundo como los mismos esquemas ideológicos y lógicos, y que a este está habituando a través de la literatura de las crisis, y se le advierte que precisamente en el fondo de los esquemas ilógicos, en el asumirlos plenamente, está la solución de la crisis de la paz. Una cierta solución, una cierta paz, no la nuestra, diría no la que buscamos, pero al fin, para quien tiene los nervios gastados, una solución y una paz.